Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Lo que van a escuchar no es un cuento inventado para asustarlos. Esto me pasó de verdad. Y aunque han pasado ya varios meses, todavía no puedo dormir bien por las noches. Hay cosas que uno ve en la vida que simplemente no se pueden olvidar. Cosas que te cambian para siempre. Mi nombre es el que menos importa ahora, pero si quieren saberlo, me llamo Ricardo Alemán Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 23 años y durante casi un año trabajé en el turno nocturno de un Oxxo en la zona norte de la ciudad. Sé que muchos van a pensar que estoy exagerando o que me lo inventé todo, pero les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es completamente real. Trabajar de noche en un Oxxo no es como la gente cree. No es solo estar ahí sentado esperando a que lleguen uno que otro cliente borracho o algún policía por su café. Las madrugadas tienen algo extraño, algo que no se puede explicar con palabras normales. Es como si el mundo cambiara cuando todos duermen, como si las reglas fueran diferentes. Y lo que me pasó esa noche, bueno, me hizo entender que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Ahora los dejo con mi historia. Solo les pido que me crean porque necesito que alguien más sepa lo que viví. Necesito que alguien entienda por qué ya no puedo volver a trabajar de noche, por qué ya no puedo ni siquiera pasar cerca de ese lugar. Todo empezó un martes de octubre del año pasado. Era un día normal, de esos en los que no pasa nada interesante. Me levanté como a las 7 de la noche porque mi turno empezaba a las 11. Así era mi rutina desde hacía meses. Dormía de día y trabajaba de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas que se me hacían eternas, pero necesitaba el dinero para ayudar a mi mamá y para pagar mis estudios. El Oxxo donde trabajaba estaba en una esquina no muy transitada. Durante el día había movimiento normal, pero en la noche la cosa cambiaba mucho. A partir de las 2 o 3 de la madrugada, podían pasar hasta 30 o 40 minutos sin que entrara ni un solo cliente. Eso era lo peor. El silencio, la soledad, el sentir que estabas completamente solo en medio de la ciudad. Esa noche llegué puntual como siempre. Mi compañero del turno anterior, un señor grande que se llamaba Toño, se veía cansado y con ganas de irse rápido. Hicimos el cambio de turno en menos de 10 minutos. Me pasó las llaves, me dijo que todo estaba en orden y se fue casi corriendo. Ni siquiera se despidió bien, solo levantó la mano y salió. Me pareció raro porque Toño siempre era muy platicador. Siempre se quedaba unos minutos extra contándome cosas de su día o preguntándome cómo me iba en la escuela. Pero esa noche no. Esa noche tenía prisa por largarse. Me quedé solo. Revisé que todo estuviera en su lugar. Acomodé algunas cosas en los anaqueles y me preparé mentalmente para las siguientes 8 horas. La tienda estaba bien iluminada como siempre, con esa luz blanca y fría que tienen todos los Oxxos. Afuera se veía la calle vacía, apenas iluminada por algunos postes de luz que parpadeaban de vez en cuando. Había un parque pequeño al otro lado de la calle, con algunos árboles grandes que se movían con el viento. Nunca me había fijado mucho en ese parque, pero esa noche, por alguna razón, me daba mala espina. Las primeras horas pasaron tranquilas. Llegaron algunos clientes normales, un taxista por cigarros, una pareja joven por botanas y cerveza, un señor mayor por unas medicinas. Nada fuera de lo común. Yo aprovechaba los ratos libres para estudiar un poco. Tenía unos apuntes de la escuela que quería repasar, pero me costaba trabajo concentrarme. Sentía algo raro en el ambiente, como una tensión que no podía explicar. Era como si el aire estuviera más pesado, como si algo estuviera a punto de pasar. Cerca de la 1:30 de la madrugada, entró un cliente que me llamó la atención. Era un hombre como de unos 40 años, delgado, con ropa oscura y una gorra que le cubría casi toda la cara. No dijo nada al entrar, solo caminó directo hacia el fondo de la tienda donde están los refrigeradores. Se quedó ahí parado como por 5 minutos, sin moverse, solo viendo las bebidas. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia.
A veces llegan clientes raros, gente que está medio ida o que solo busca un lugar donde estar un rato. El hombre finalmente tomó una botella de agua y vino al mostrador. Cuando se acercó pude verle mejor la cara. Tenía los ojos muy abiertos, como si no hubiera parpadeado en horas, y su piel se veía pálida, casi gris. Me miró fijamente mientras le cobraba, y sus ojos tenían algo que me incomodó profundamente. No era una mirada normal. Era como si estuviera viendo a través de mí, como si no me viera realmente a mí sino algo más allá. Le di su cambio y él siguió mirándome sin decir nada. Después de lo que parecieron años pero fueron solo unos segundos, habló. Su voz era ronca y lenta. Me dijo: «Ten cuidado esta noche. Ellos van a venir». Así, tal cual. No me dio tiempo de preguntarle nada porque agarró su botella y salió caminando despacio, sin voltear atrás. Me quedé helado. ¿Quiénes iban a venir? ¿De qué estaba hablando? Pensé que tal vez era un drogadicto o alguien con problemas mentales, pero sus palabras me dejaron inquieto. Salí de atrás del mostrador y me asomé por el cristal de la entrada para ver hacia dónde se había ido. Pero ya no estaba, había desaparecido. La calle estaba completamente vacía. No había forma de que hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo. Era imposible. Volví al mostrador tratando de tranquilizarme. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que el tipo solo era un loco y que sus palabras no significaban nada, pero no podía quitarme de la cabeza esa mirada, esos ojos tan abiertos y esas palabras. Ellos van a venir. Pasó casi una hora sin que entrara nadie más. El silencio era cada vez más pesado. Traté de distraerme viendo mi celular, pero la señal estaba pésima esa noche. Casi no cargaba nada. Me puse a acomodar cosas solo para mantenerme ocupado. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Sonó fuerte, como si alguien hubiera golpeado el cristal de la entrada con algo pesado. Me asusté y volteé de inmediato, pero no había nadie afuera. Caminé hacia la puerta y me asomé bien. La calle seguía vacía. Pensé que tal vez había sido el viento que movió algo, aunque no había tanto viento esa noche. Regresé al mostrador, pero me quedé alerta, mirando constantemente hacia la entrada. Unos minutos después escuché el golpe otra vez. Esta vez fue más fuerte, más insistente. Volteé rápido y vi una sombra que se movió del lado derecho del cristal. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Salí de nuevo del mostrador y caminé hacia la entrada, esta vez más asustado. No había nadie, pero en el cristal, justo a la altura de mi cara, había la marca de una mano completa, con los 5 dedos bien marcados, como si alguien hubiera presionado con fuerza contra el vidrio. Lo raro es que la marca estaba del lado de adentro. Alguien o algo había presionado desde adentro de la tienda hacia afuera, pero yo era el único que estaba ahí. Me quedé viendo esa marca sin poder moverme. Sentía como mi respiración se aceleraba y mis manos empezaban a sudar. Esto no era normal. Nada de esto era normal. Tomé valor y salí de la tienda. Necesitaba ver si había alguien afuera escondiéndose. Caminé alrededor del edificio, revisé los costados, pero no había nadie. Todo estaba completamente solo y en silencio. Volví a entrar y cerré bien la puerta con seguro. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Esa mano estaba ahí, marcada en el vidrio, y yo no la había puesto. Intenté limpiar la marca con un trapo, pero no se quitaba. La froté con fuerza, pero seguía ahí, como si estuviera grabada en el vidrio mismo. Dejé de intentarlo porque me estaba poniendo más nervioso. Volví al mostrador y traté de calmarme. Miré el reloj. Apenas eran las 3 de la madrugada. Todavía faltaban 4 horas para que terminara mi turno. 4 horas que ahora se sentían como una eternidad. Saqué mi celular para llamar a alguien, a quien fuera, pero no había señal. Nada. Era como si estuviera completamente aislado del mundo exterior. Pensé en salir corriendo, en irme y dejar todo, pero necesitaba ese trabajo. Además, parte de mí no quería creer lo que estaba pasando. Me dije que todo tenía una explicación, que solo estaba cansado o estresado. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. Primero fue leve, casi imperceptible,
Pero luego se hizo más evidente. La tienda se quedaba a oscuras por un segundo y luego volvía a la luz. Y cada vez que volvía a la luz, sentía que algo había cambiado, como si algo se hubiera movido mientras estaba oscuro. Miré hacia los pasillos y me pareció ver que algunos productos estaban en el suelo, pero cuando parpadeé, ya no estaban. Mi mente me estaba jugando bromas o algo peor estaba pasando. Las luces dejaron de parpadear y quedaron encendidas normalmente, pero el ambiente había cambiado por completo. El aire se sentía más frío, mucho más frío, y podía ver mi propio aliento. Eso era imposible porque la tienda tenía calefacción y afuera no hacía tanto frío. Pero ahí estaba yo, viendo cómo mi aliento formaba nubecitas cada vez que exhalaba. Entonces escuché pasos. Venían del fondo de la tienda, del área de los baños. Pasos lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies al caminar. Me quedé paralizado atrás del mostrador. Los pasos se acercaban cada vez más. No podía moverme, no podía gritar, solo podía escuchar cómo se acercaban. Mi mente gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero mi cuerpo no respondía. Los pasos se detuvieron justo del otro lado del mostrador, donde yo no podía ver. Había alguien ahí, a solo unos metros de mí, separado solo por ese mostrador. Podía sentir su presencia, podía escuchar una respiración pesada y lenta, pero no me atrevía a asomarme para ver quién era. No quería ver. Algo dentro de mí me decía que si veía lo que estaba ahí, nunca podría olvidarlo. Me quedé ahí parado, completamente inmóvil, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La respiración del otro lado seguía ahí, cada vez más clara, más presente. Era una respiración extraña, como si le costara trabajo respirar, como si el aire no entrara bien a sus pulmones. Cerré los ojos con fuerza, rogando que fuera solo mi imaginación, que cuando los abriera todo volvería a ser normal. Pero entonces escuché mi nombre. Una voz susurrante, apenas audible, dijo: «Ricardo». Abrí los ojos de golpe. Nadie en ese momento sabía que yo estaba trabajando ahí esa noche. Nadie excepto mi familia, y ellos estaban dormidos en casa. ¿Cómo sabía mi nombre esa cosa? Porque ya no podía pensar que era una persona normal. Las personas normales no aparecen así de la nada, no hacen que la temperatura baje tanto, no dejan marcas de manos en los cristales desde adentro. La voz volvió a decir mi nombre, esta vez un poco más fuerte: «Ricardo». Y luego agregó algo que me heló la sangre: «Ya llegamos, como te dijeron. Ya estamos aquí». Era la misma voz ronca y lenta del hombre que había entrado antes, el de la gorra. Pero ahora sonaba diferente, como si estuviera hablando desde muy lejos o desde debajo del agua. Finalmente reuní el valor suficiente para asomarme por un lado del mostrador. Necesitaba ver qué o quién estaba ahí. Me moví muy despacio, centímetro a centímetro, hasta que pude ver el otro lado. No había nadie. El espacio estaba completamente vacío. Pero el frío seguía ahí, más intenso que nunca, y la sensación de que algo me observaba no se iba. Me alejé del mostrador y caminé hacia el centro de la tienda. Necesitaba tener una vista completa de todo el lugar. Revisé cada pasillo, cada rincón, pero seguía sin haber nadie más aparte de mí. Las cámaras de seguridad parpadeaban en sus esquinas, grabando todo, pero eso no me daba ningún consuelo. Pensé en revisar las grabaciones después, pero algo me decía que no iba a querer ver lo que estaban capturando en ese momento. Volví al mostrador y me senté en el banco alto que teníamos ahí. Mis piernas ya no me sostenían bien. Temblaba, no sabía si de frío o de miedo, probablemente de ambas cosas. Miré el reloj otra vez, 3:40 de la madrugada. El tiempo parecía haberse detenido. Los minutos pasaban tan lento que era desesperante. Intenté mantenerme ocupado revisando el inventario en la computadora, pero no podía concentrarme. Cada pequeño sonido me hacía saltar. El zumbido del refrigerador, el aire acondicionado que se encendía y apagaba, el tic-tac del reloj. Todo sonaba amplificado, como si mis sentidos estuvieran en alerta máxima.
Y entonces, en medio de ese silencio tenso, escuché que se abría la puerta de entrada. Levanté la vista rápido. Un hombre entraba a la tienda. Era diferente al de antes. Este era más alto y corpulento. Llevaba una chamarra oscura y también traía la cabeza agachada. Caminó directo hacia los anaqueles sin mirarme. Solté un suspiro de alivio. Era solo un cliente normal, alguien real, alguien que necesitaba comprar algo. Me sentí idiota por haberme asustado tanto. Todo lo anterior tenía que tener una explicación lógica, y yo solo estaba dejando que mi imaginación me jugara bromas. Pero ese alivio duró poco. El hombre se quedó parado frente a uno de los anaqueles sin moverse, igual que había hecho el anterior. Pasaron 2 minutos, 3, 5, y él seguía ahí, completamente inmóvil. No tomaba nada, no revisaba productos, solo estaba parado mirando hacia el estante. Empecé a sentir esa incomodidad otra vez. Le hablé desde el mostrador. ¿Busca algo en especial? ¿Le puedo ayudar? Mi voz sonó temblorosa. El hombre no respondió, ni siquiera volteó. Seguía ahí parado como una estatua. Volví a hablarle, esta vez un poco más fuerte. Disculpe, señor, ¿necesita ayuda? Nada, ninguna reacción. Me bajé del banco y caminé hacia donde estaba él. Cuando me acerqué más pude ver que su respiración era muy lenta, tanto que parecía que no respiraba en absoluto. Su cuerpo estaba completamente rígido. Señor, ¿se encuentra bien? Le toqué el hombro suavemente, y en ese momento él volteó hacia mí. Nunca voy a poder olvidar esa cara. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, sin nada, solo un blanco lechoso que me miraba sin ver. Su boca estaba entreabierta y de ella salía ese mismo aliento visible, como si su interior estuviera congelado. Su piel era del mismo tono grisáceo que había visto en el primer hombre, y no parpadeaba. Se quedó mirándome con esos ojos horribles, sin parpadear ni un segundo. Retrocedí de inmediato, tropezando con mis propios pies. Casi me caigo, pero logré mantener el equilibrio. El hombre seguía ahí parado, ahora completamente volteado hacia mí, pero sin moverse más. Solo me miraba con esos ojos vacíos. ¿Qué quiere?, le grité, aunque mi voz salió débil y rota. ¿Qué quieren de mí? Entonces habló, y su voz era igual a la que había escuchado antes, esa voz ronca y distante. No puedes irte, Ricardo. Tienes que quedarte. Tienes que ver lo que viene. Empezó a caminar hacia mí, muy despacio, arrastrando los pies de la misma forma en que había escuchado los pasos antes. Yo retrocedí al mismo tiempo, tratando de mantener distancia entre nosotros. No se acerque, le advertí, aunque no sabía qué iba a hacer si no me hacía caso. Seguí retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra el mostrador. Ya no tenía más espacio. El hombre seguía avanzando. Cada paso sonaba como si pusiera todo su peso en el suelo. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Mis manos encontraron una escoba que estaba apoyada junto al mostrador. Tomé la escoba y la puse entre él y yo. Le digo que no se acerque o voy a llamar a la policía. Incluso mientras lo decía sabía que era inútil. No tenía señal en mi celular. No podía llamar a nadie. Estaba completamente solo con esa cosa que se hacía pasar por persona. El hombre se detuvo a 1 metro de mí. Ladeó la cabeza de una forma extraña, antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Y entonces sonrió. Fue la sonrisa más perturbadora que he visto en mi vida. Sus labios se estiraron demasiado, mostrando unos dientes que parecían más largos de lo normal, más filosos. Y esa sonrisa no tenía nada de humano, nada de alegría o emoción. Era solo una mueca vacía y aterradora. No vas a llamar a nadie, dijo con esa voz horrible. Nadie puede ayudarte ahora. Esto tiene que pasar. Tú tienes que verlo. Levantó una mano hacia mí, una mano que se veía igual de grisácea que su cara, y la extendió como si quisiera tocarme. No pensé. Solo reaccioné. Empujé el mostrador con todas mis fuerzas tratando de poner algo entre nosotros.
Algunas cosas cayeron al suelo haciendo ruido. Aproveché esos segundos para correr hacia la puerta de entrada. Necesitaba salir de ahí. Ya no me importaba el trabajo, el dinero, nada. Solo quería salir. Llegué a la puerta y traté de abrirla, pero no se movía. Estaba trabada. Jalé con todas mis fuerzas. Giré el seguro, pero la puerta no cedía ni un milímetro. Era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. Golpeé el cristal esperando que alguien afuera me viera, que alguien pasara y notara que necesitaba ayuda. Pero la calle seguía completamente vacía. No había ni un solo coche, ni una persona, nada. Me volteé y vi que el hombre seguía ahí, parado en el mismo lugar mirándome con esa sonrisa horrible. Pero ahora ya no estaba solo. A su lado había aparecido otra figura. Era una mujer, también con ropa oscura, también con esa piel gris y esos ojos blancos. ¿De dónde había salido? No la vi entrar. No escuché que se abriera la puerta. Simplemente estaba ahí, y luego apareció otra, y otra más. De repente había 4 de esas cosas en mi tienda, todas mirándome con esos ojos vacíos, todas con esa misma sonrisa antinatural. Me rodeaban lentamente, cerrando el círculo. Yo seguía pegado a la puerta, sin ningún lugar a donde ir. ¿Qué son ustedes?, logré preguntar, aunque mi voz apenas era un susurro. ¿Qué quieren? Todos hablaron al mismo tiempo. Sus voces se mezclaban en un coro espantoso. Solo queremos que veas, que entiendas, que sepas lo que hay del otro lado. Tú fuiste elegido, Ricardo. Esta noche fuiste elegido para presenciar. No entendía nada de lo que decían. ¿Elegido para qué? ¿Presenciar qué? Sentía que me iba a desmayar del miedo. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantenerme de pie. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos sin que pudiera controlarlas. Nunca en mi vida había sentido tanto terror. Las criaturas empezaron a moverse hacia los lados, abriéndose como si me estuvieran mostrando algo. Hacia el fondo de la tienda, en el área de los baños, había aparecido una puerta. Pero esa puerta nunca había estado ahí. Yo conocía cada centímetro de esa tienda, y ahí no había ninguna puerta. Era vieja, de madera oscura, con marcas y rasguños por toda su superficie, y de debajo de ella salía una luz roja muy tenue, pulsante, como si respirara. «Tienes que entrar», dijeron todos al mismo tiempo. «Tienes que ver lo que hay adentro, es tu turno, tu noche, no puedes negarte». Negué con la cabeza. No voy a entrar ahí. No voy a ir a ningún lado. Pero incluso mientras hablaba, sentía como mis pies empezaban a moverse solos. Era como si algo me estuviera jalando, como si esa puerta me estuviera llamando. Traté de resistirme, de quedarme pegado donde estaba, pero mis piernas no me obedecían. Empecé a caminar hacia la puerta. Las criaturas me seguían de cerca, rodeándome, asegurándose de que no me desviara. Con cada paso que daba, el frío aumentaba. Con cada paso, la luz roja se hacía más intensa. Con cada paso, podía escuchar sonidos que venían del otro lado de esa puerta. Sonidos que no puedo describir, que no pertenecen a este mundo, que ningún ser humano debería escuchar jamás. Llegué frente a la puerta. Estaba tan cerca que podía tocarla con solo extender la mano. El olor que salía de ahí era horrible, como a carne podrida mezclada con algo químico, algo que quemaba la nariz y la garganta. Traté una última vez de voltearme y correr, pero mi cuerpo ya no me respondía en absoluto. Una de las criaturas, la primera que había entrado, se colocó a mi lado. Puso su mano helada en mi hombro y acercó su cara a mi oído. Ahora entiendes por qué Toño tenía tanta prisa por irse. Él ya tuvo su turno. Ya vio lo que hay adentro. Y ahora tú vas a verlo también. Todos los que trabajan aquí tienen que verlo eventualmente. Es parte del precio. Mi mano se movió sola hacia la perilla de la puerta. Mis dedos la tocaron y estaba tan fría que quemaba. La giré y escuché cómo el seguro cedía con un clic. La puerta empezó a abrirse lentamente, y la luz roja se hizo más brillante, más intensa, cegadora. Y entonces vi lo que había adentro. No puedo describir exactamente lo que vi cuando esa puerta se abrió por completo. Mi mente no tiene las palabras correctas,
No tiene la capacidad de procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era como si el espacio detrás de esa puerta no siguiera las mismas reglas que el resto del mundo. Las paredes se movían, respiraban, y no eran paredes realmente. Eran algo vivo, algo que palpitaba con un ritmo enfermo y descompasado. La luz roja venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Iluminaba cosas que no deberían existir, formas que se retorcían y cambiaban constantemente. Y había más de esas criaturas ahí adentro. Docenas de ellas, tal vez cientos, todas mirando hacia la puerta, todas esperando. Pero estas eran diferentes a las que estaban en la tienda conmigo. Estas estaban más deformadas, más rotas, como si hubieran estado ahí dentro durante mucho más tiempo. El sonido era lo peor. Era un zumbido constante mezclado con susurros, miles de susurros superpuestos unos sobre otros, diciendo cosas que yo no quería entender pero que de alguna forma llegaban a mi cerebro. Hablaban de dolor, de eternidad, de un lugar entre lugares donde el tiempo no existe y donde las almas quedan atrapadas para siempre. Hablaban de que cada noche, en cada turno nocturno de cada lugar como este, se abre una puerta, y alguien tiene que mirar, alguien tiene que ser testigo. Traté de cerrar los ojos pero no podía. Estaban fijos, abiertos, obligados a ver todo. Las criaturas detrás de mí me empujaron suavemente hacia adelante. Mis pies cruzaron el umbral. El frío era tan intenso que sentía como si mi sangre se estuviera congelando dentro de mis venas. Cada respiración me quemaba los pulmones. Cada segundo ahí adentro se sentía como una hora de agonía. Vi cosas que todavía me persiguen cada noche. Vi rostros de personas que reconocí aunque nunca las había visto antes. Gente que había trabajado en ese lugar, en ese turno, a través de los años. Todos atrapados ahí. Todos convertidos en parte de lo que sea que fuera ese lugar. Vi a Toño, el hombre que trabajaba antes que yo. Estaba en una esquina, acurrucado, meciéndose de adelante hacia atrás, con los ojos muy abiertos y las manos tapándose los oídos. Pero él ya no era realmente Toño, era solo un cascarón, algo que había quedado de él después de ver demasiado. Una de las criaturas se acercó más a mí. Su cara estaba tan deformada que ya no parecía humana en absoluto. Habló con una voz que sonaba como si vinieran muchas voces a la vez. Ahora lo sabes. Ahora entiendes. Este lugar es un punto de conexión. Cada noche, cuando el mundo duerme, cuando la barrera entre los lugares se hace más delgada, esto se abre. Y alguien tiene que estar aquí para mantener la puerta vigilada. Ese es tu trabajo ahora, Ricardo. No solo vender cosas, no solo atender clientes, sino estar aquí cuando esto sucede. Noche tras noche. Turno tras turno. No, logré susurrar. No puedo. No voy a volver aquí nunca más. La criatura se rió. Fue una risa seca, hueca, sin ninguna alegría. Oh, vas a volver. Porque si no lo haces, nosotros vamos a ir a buscarte. Vamos a ir a tu casa. Vamos a estar en tu cuarto, en tus sueños, en cada sombra que veas. No puedes escapar de esto, Ricardo. Una vez que cruzaste esa puerta, una vez que viste lo que hay aquí adentro, ya eres parte de esto para siempre. Sentí como algo me jalaba desde más adentro de ese lugar horrible. Algo quería que siguiera avanzando, que me adentrara más, que me quedara ahí. Luché contra eso con todas las fuerzas que me quedaban. Me aferré al marco de la puerta, clavando mis dedos con tanta fuerza que sentí que se me iban a romper. No podía quedarme ahí. Si entraba más, si me dejaba llevar, sabía que nunca iba a poder salir. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré empujarme hacia atrás. Caí de espaldas en el piso de la tienda, del lado de afuera de la puerta. Las criaturas me miraban desde adentro, todas con esas caras horribles, todas con esos ojos vacíos. La puerta empezó a cerrarse lentamente. Pero antes de que se cerrara por completo, escuché una última frase que todavía resuena en mi cabeza cada noche. Te estaremos esperando, Ricardo. Mañana, pasado mañana, cada noche hasta que vuelvas y vas a volver, todos vuelven. La puerta se cerró con un sonido seco y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. La pared volvió a ser solo una pared normal. Las criaturas que estaban en la tienda se desvanecieron como humo. En un segundo,
todo volvió a ser normal. Las luces dejaron de parpadear. La temperatura subió. El silencio espantoso fue reemplazado por los sonidos normales de la tienda. Me quedé ahí tirado en el piso, temblando, llorando, sin poder moverme. No sé cuánto tiempo pasé así, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando finalmente pude levantarme, miré el reloj. Eran las 6:30 de la mañana. Mi turno estaba por terminar. De alguna forma había sobrevivido a la noche. Escuché la puerta de entrada abrirse. Era Toño, que llegaba para su turno matutino. Cuando me vio, su cara se puso pálida. Se acercó a mí con pasos lentos, mirándome con una mezcla de lástima y comprensión. «Ya lo viste, ¿verdad?», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Toño se sentó en el banco junto a mí. Se veía cansado, tan cansado como yo me sentía. «Lo siento, muchacho. Yo quise advertirte, pero no podía. Ellos no dejan que hablemos de esto. Si intentas contarle a alguien exactamente lo que pasa, las palabras no salen. O si salen, la gente no te cree. Piensan que estás loco. Es parte de cómo funciona esto». «¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?», le pregunté con voz ronca. 3 años, respondió. 3 años de venir cada noche sabiendo lo que puede pasar. Los primeros meses traté de renunciar, pero ellos vinieron por mí. Los vi en mi casa, en mi trabajo de día, en todas partes. Así que volví, y aquí sigo. Es lo único que puedo hacer. Presentarme cada noche y esperar que me dejen en paz. Me explicó que no todas las noches se abre la puerta. A veces pasan semanas sin que nada suceda. Pero nunca sabes cuándo va a pasar. Vives cada turno con esa tensión, con ese miedo constante de que esta sea la noche en que la puerta aparezca otra vez. Y cuando aparece, no tienes opción. Tienes que mirar. Tienes que ser testigo. Es el precio por trabajar ahí, un precio que nadie te dice que vas a tener que pagar. Salí de ese Oxxo esa mañana jurándome que nunca iba a volver. Llegué a mi casa y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa puerta, veía esas criaturas, escuchaba esos susurros. Le conté a mi mamá que había renunciado por problemas con el horario. No podía decirle la verdad. Las palabras simplemente no salían de mi boca cuando lo intentaba. Durante las siguientes semanas traté de seguir con mi vida normal. Busqué otro trabajo, volví a mis clases. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla muy real, pero solo una pesadilla al fin y al cabo. Pero ellos cumplieron su promesa. Empezaron a aparecer. Primero fue en sueños. Cada noche las mismas pesadillas. La tienda, la puerta, las criaturas. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que iba a darme un infarto. Luego empezaron a aparecer en otros lugares. Los veía de reojo en la calle, en la escuela, en mi propia casa. Siempre en las sombras, siempre mirándome con esos ojos blancos y vacíos. Nunca se acercaban demasiado, solo estaban ahí, recordándome que me estaban esperando. Las cosas en mi casa empezaron a moverse solas. Encontraba puertas abiertas que yo había cerrado, luces encendidas en medio de la noche, y el frío. Ese frío horrible que había sentido en la tienda empezó a aparecer en mi cuarto. Me despertaba en las madrugadas tiritando, viendo mi aliento en el aire, sabiendo que ellos estaban cerca. Mi mamá se dio cuenta de que algo estaba mal. Me veía cada vez más delgado, más ojeroso, más asustado. Me preguntaba qué me pasaba, pero yo no podía decirle. Intenté hablar con un doctor, con un psicólogo, pensando que tal vez estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Pero cuando trataba de explicarles lo que había visto, las palabras se atascaban en mi garganta. Solo podía decir cosas vagas, hablar de estrés y pesadillas, nada específico. Hace una semana las apariciones se hicieron más frecuentes y más intensas. Ya no solo los veo de reojo. Ahora se quedan parados frente a mí, mirándome fijamente durante minutos enteros. Vienen a mi cuarto cada noche. Se paran alrededor de mi cama en círculo, observándome mientras trato de dormir. Y susurran. Siempre susurran lo mismo.
Vuelve, Ricardo. Tu lugar está ahí. Tu turno no ha terminado. Nunca va a terminar. Sé que están esperando a que me rompa, a que la falta de sueño y el miedo constante me derroten. Sé que están esperando a que vuelva a ese Oxxo, a que tome otro turno nocturno, a que vuelva a cruzar esa puerta. Y lo peor de todo es que siento que estoy cediendo. Estoy tan cansado, tan asustado, tan desesperado porque todo esto termine, que empiezo a pensar que tal vez sería más fácil simplemente volver, hacer lo que quieren, aceptar mi papel en lo que sea que está pasando ahí. Anoche uno de ellos me habló más claramente que nunca. Estaba parado junto a mi cama, tan cerca que podía sentir ese frío antinatural que emana de ellos. Me dijo que el tiempo se está acabando, que si no vuelvo pronto, van a tener que tomar medidas más drásticas. No me dijo qué significaba eso, pero el tono de su voz dejaba claro que no quiero saberlo. Esta mañana fui a caminar cerca de donde está el Oxxo. No pude evitarlo. Era como si algo me jalara hacia allá. Me quedé del otro lado de la calle, mirando la tienda. Se veía completamente normal. Gente entrando y saliendo comprando sus cosas, sin idea de lo que pasa ahí en las noches. Vi a Toño a través del cristal, atendiendo a un cliente con esa misma cara cansada que le vi la última vez. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Él me vio ahí parado afuera. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Solo me miró con esa expresión que decía todo. Él sabía por qué estaba ahí. Sabía que eventualmente iba a volver. Todos vuelven. Ahora estoy en mi casa, grabando esto porque necesito que alguien sepa lo que me pasó. Necesito que quede registrado en algún lado que esto es real, que no estoy loco, que hay cosas en este mundo que son mucho peores de lo que la gente imagina. Si algo me pasa, si desaparezco o si me encuentran en algún estado raro, quiero que alguien sepa la verdad. También lo hago porque tal vez alguien más está pasando por algo similar. Tal vez hay otros lugares como ese Oxxo, otros puntos donde la barrera entre los mundos es más delgada. Tal vez hay más gente atrapada en estos turnos nocturnos, obligados a ser testigos de cosas que no deberían existir. Si eres tú, si estás escuchando esto y has visto cosas similares, solo quiero que sepas que no estás solo. Esto es real, y no hay forma de escapar. Esta noche, mientras grabo esto, son las 11 de la noche, la hora en que empezaba mi turno. Las criaturas están aquí en mi cuarto otra vez. Puedo verlas en las esquinas, en las sombras, son más que nunca. Están rodeando mi cama, mirándome con esos ojos horribles, esperando. La temperatura ha bajado tanto que puedo ver mi aliento. Y en la pared de mi cuarto, esa pared que conozco desde que era niño, está apareciendo algo. Una puerta, la misma puerta de madera oscura con marcas y rasguños. La misma luz roja pulsante saliendo de debajo. Ya no puedo huir. Ya no hay a dónde ir. Vinieron por mí como dijeron que lo harían, y ahora entiendo que nunca tuve opción. Desde el momento en que acepté ese trabajo, desde la primera noche que crucé la puerta de ese Oxxo, mi destino estaba sellado. Esto era inevitable. La puerta está completamente formada ahora. Está abriéndose. Puedo ver ese lugar horrible del otro lado, esas paredes que respiran, esas criaturas deformadas esperando. Los susurros son tan fuertes ahora que casi no puedo pensar. Me están llamando. Me están diciendo que entre, que acepte mi lugar, que deje de resistirme. No sé qué va a pasar cuando cruce esa puerta esta vez. No sé si voy a poder volver. No sé si voy a seguir siendo yo o si me voy a convertir en una de esas cosas. Pero ya no puedo luchar más. Estoy tan cansado, tan asustado, tan solo. Si alguien encuentra esta grabación, por favor no trabajen en turnos nocturnos en lugares solitarios. No acepten trabajos que parezcan demasiado fáciles o que nadie más quiera. Y si alguna vez ven una puerta donde no debería haber una, si ven criaturas con ojos blancos y piel gris, si escuchan susurros que no deberían existir, corran. Corran tan lejos como puedan y no miren atrás. Porque una vez que ves lo que hay del otro lado, una vez que cruzas ese umbral, ya no hay regreso. Me están tomando de los brazos. Sus manos están tan frías que duelen. Me están llevando hacia la puerta. Ya no puedo resistirme más. Mi cuerpo ha dejado de responder a mis órdenes.
Solo puedo dejar que me lleven, que me arrastren hacia ese lugar del que nunca voy a salir. La puerta se cierra detrás de mí. La luz roja me envuelve. Los susurros se convierten en gritos. Y lo último que veo antes de que todo se vuelva ese rojo pulsante y eterno es mi cuarto del otro lado de la puerta, vacío, normal, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera estado ahí. No hay esperanza para mí. Ya no. Ahora soy parte de esto, parte de ese lugar entre lugares. Y cada noche, cuando se abra una puerta en algún Oxxo, en algún turno nocturno, voy a estar ahí del otro lado, esperando, observando, siendo testigo junto con todos los demás que fueron atrapados antes que yo. Y si algún día trabajas de noche en un lugar solitario, si ves aparecer una puerta donde no debería estar, tal vez me veas a mí, tal vez seas tú quien tenga que mirar, quien tenga que ser testigo, quien se convierta en parte de esto para siempre. No hay escapatoria, nunca la hubo y nunca la habrá. A veces las historias más escalofriantes no vienen de libros o películas, sino de experiencias reales que marcan para siempre a quienes las viven. Lo que les voy a contar no es ficción. Es algo que me pasó hace 5 años y que todavía me quita el sueño. Hay noches en las que despierto empapado en sudor, recordando cada detalle de esas horas que cambiaron mi vida para siempre. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. En ese entonces tenía 24 años y trabajaba en una gasolinera que quedaba en la carretera que va hacia Chapala, bastante retirada de la ciudad. Era uno de esos lugares que solo conocen los camioneros y la gente que viaja de madrugada. El trabajo no era malo. Pagaban bien por el turno de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La mayoría del tiempo no pasaba nada. Solo llegaban algunos clientes esporádicos que cargaban gasolina y se iban. Yo me quedaba en la pequeña tienda, viendo televisión o leyendo revistas para pasar el tiempo. La gasolinera estaba rodeada de terrenos baldíos y algunos árboles grandes que hacían sombras raras cuando las luces de los postes las iluminaban. Durante el día se veía normal, pero en la noche todo cambiaba. Los sonidos se amplificaban, las sombras se movían de manera extraña y había algo en el ambiente que me ponía nervioso. Llevaba trabajando ahí unos 8 meses cuando empezaron a pasar cosas raras. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio y la soledad me estaban afectando. Pero con el tiempo me di cuenta de que algo no estaba bien en ese lugar. Todo comenzó una noche de abril. Era martes y llovía ligeramente. El agua golpeaba el techo de la tienda haciendo un ruido constante que normalmente me relajaba. Pero esa noche me tenía inquieto. Eran como las 2 de la mañana cuando vi las luces de un carro que se acercaba por la carretera. El vehículo se detuvo en una de las bombas, pero nadie se bajó. Las luces permanecieron encendidas y el motor siguió funcionando. Esperé unos minutos pensando que tal vez el conductor estaba hablando por teléfono o buscando dinero, pero pasaron 10 minutos y nada. Me acerqué a la ventana para ver mejor. Era un carro viejo, de esos que ya no se ven mucho, color gris oscuro. Los vidrios estaban empañados y no podía ver adentro. La lluvia había aumentado un poco y las gotas resbalaban por el parabrisas del vehículo. Decidí salir para preguntar si necesitaba ayuda. Tomé mi chaqueta y caminé hacia el carro. Cuando estaba a unos metros de distancia, las luces se apagaron de repente y el motor se detuvo. El silencio que siguió fue muy extraño. Solo se escuchaba la lluvia cayendo sobre el concreto. Toqué la ventana del conductor con los nudillos. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Nada. Caminé alrededor del carro tratando de ver adentro, pero todos los vidrios estaban muy empañados. Era como si hubiera mucha humedad dentro del vehículo. Regresé a la tienda pensando que tal vez el conductor se había quedado dormido. Estas cosas pasan seguido en las carreteras. Decidí darle un poco más de tiempo antes de llamar a la policía. Me preparé un café y me quedé observando el carro desde la ventana. Después de media hora, las luces volvieron a encenderse. El motor arrancó y el carro se fue lentamente, sin que nadie hubiera cargado gasolina. Mientras lo veía alejarse, noté algo extraño en la parte trasera.
Parecía como si hubiera una mancha oscura en el vidrio de atrás. Pero con la lluvia y la distancia no pude estar seguro. Esa fue la primera vez, pero no la última. Durante las siguientes semanas el mismo carro apareció 3 veces más. Siempre seguía el mismo patrón. Llegaba cerca de las 2 de la mañana, se quedaba parado por un rato y luego se iba sin que nadie se bajara. La cuarta vez decidí anotar las placas, pero cuando me acerqué lo suficiente para verlas, me di cuenta de que no tenía. El lugar donde deberían estar las placas estaba vacío, como si las hubieran quitado hace mucho tiempo. Empecé a preguntarle a mis compañeros del turno de día si habían visto algo raro. La mayoría me decía que no, pero don Aurelio, el encargado que llevaba trabajando ahí más de 10 años, se puso serio cuando le conté del carro gris. Ese carro ya lo había visto antes, me dijo con voz baja, como si no quisiera que alguien más escuchara. Hace como 5 años empezó a aparecer. Siempre en la madrugada, siempre el mismo comportamiento. El muchacho que trabajaba en las noches antes que tú, también lo vio varias veces. Le pregunté qué había pasado con ese trabajador, pero don Aurelio solo movió la cabeza y cambió de tema. Eso me puso más nervioso de lo que ya estaba. Una noche de mayo, más calurosa que las anteriores, estaba organizando unas cajas en la bodega pequeña que está detrás de la tienda cuando escuché el sonido familiar de un motor acercándose. Miré el reloj. 2:15 de la mañana. Mi corazón empezó a latir más rápido. Salí corriendo hacia la ventana y ahí estaba. El mismo carro gris parado en la misma bomba de siempre. Pero esta vez algo era diferente. La puerta del conductor estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera salido con prisa y no la hubiera cerrado bien. Me quedé observando por varios minutos, esperando ver a alguien cerca del vehículo. No había nadie. La puerta se mecía un poco con la brisa nocturna, haciendo un pequeño ruido metálico cada vez que se movía. El sonido era hipnotizante y perturbador al mismo tiempo. Decidí salir para revisar. Algo me decía que no era buena idea, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Caminé lentamente hacia el carro, con todos mis sentidos alerta. El aire olía extraño, como a humedad y algo más que no podía identificar. Cuando llegué al vehículo, empujé suavemente la puerta para abrirla completamente. El interior estaba vacío, pero el asiento del conductor estaba empapado. No era agua de lluvia, porque no había llovido en días. Era algo más espeso, más oscuro. Los asientos estaban cubiertos con una tela vieja y rasgada. El volante tenía manchas extrañas y el tablero estaba lleno de polvo, como si el carro hubiera estado abandonado por años. Pero eso no tenía sentido, porque yo lo había visto moverse. Había escuchado el motor funcionando. En el suelo del lado del pasajero había algo que me llamó la atención. Era una fotografía pequeña, muy vieja y arrugada. La recogí con cuidado. En la imagen se veía a un joven como de mi edad, parado frente a la misma gasolinera donde yo trabajaba. Llevaba el mismo uniforme que yo usaba todas las noches. Le di vuelta a la foto y había algo escrito con lápiz, muy borroso pero que aún se podía leer. Mario Sánchez, último día de trabajo, octubre 2018. Mario Sánchez. Ese debía ser el trabajador anterior del que me había hablado don Aurelio. El que había visto el carro antes que yo. Guardé la fotografía en mi bolsillo y seguí revisando el interior del vehículo. En la guantera encontré más cosas extrañas. Había varias identificaciones viejas, todas de diferentes personas, pero todas con algo en común. En las direcciones aparecía la gasolinera donde yo trabajaba, como si todas esas personas hubieran vivido ahí alguna vez. Una de las identificaciones tenía la foto de una mujer mayor, con ojos muy tristes. Otra era de un hombre con barba, que sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había como 6 identificaciones en total, todas muy deterioradas por el tiempo y la humedad. Cuando estaba revisando la última identificación, escuché pasos detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Solo las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Pero los pasos habían sonado muy claros, como si alguien caminara sobre grava con zapatos pesados. Decidí regresar a la tienda. Algo no estaba bien y mi instinto me decía que debía alejarme del carro.
Mientras caminaba de vuelta, escuché que la puerta del vehículo se cerró sola detrás de mí. No me detuve a voltear. Una vez dentro de la tienda, me serví otro café y traté de calmarme. Puse las identificaciones sobre el mostrador y las examiné una por una bajo la luz. Todas estaban expedidas en años diferentes. La más antigua era de 1987 y la más reciente era justamente la de Mario Sánchez, de 2018. Traté de buscar información sobre estas personas en internet usando mi teléfono, pero la señal era muy débil en la gasolinera. Solo pude encontrar algunas noticias viejas sobre desapariciones en la zona, pero los nombres no coincidían exactamente con los de las identificaciones. A las 3 de la mañana, el carro seguía ahí. Las luces estaban apagadas, pero podía ver su silueta oscura contra las luces de la gasolinera. De vez en cuando parecía que se movía ligeramente, como si alguien estuviera dentro tratando de salir. Decidí llamar a don Aurelio. Sabía que era muy tarde, pero necesitaba hablar con alguien que supiera más sobre la historia de este lugar. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara con voz ronca de sueño. Don Aurelio, soy Roberto, el de la noche. Perdón por despertarlo, pero necesito preguntarle algo importante sobre Mario Sánchez. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había colgado. Roberto, me dijo finalmente con voz seria. Mario Sánchez desapareció una noche de octubre. Llegó a trabajar normal, pero en la mañana no estaba. Su carro estaba en el estacionamiento, pero él nunca apareció. La policía lo buscó por semanas, pero nunca encontraron nada. ¿Qué tipo de carro manejaba Mario?, le pregunté, aunque ya temía la respuesta. Un carro gris modelo viejo. ¿Por qué me preguntas eso, Roberto? ¿Está pasando algo ahí? Antes de que pudiera responder, escuché que alguien tocaba el vidrio de la tienda. Volteé y vi una silueta parada del otro lado de la ventana. No podía ver la cara porque estaba en contra de la luz, pero la figura tenía la forma de una persona. Don Aurelio, susurré al teléfono. Creo que alguien está aquí. Roberto, escúchame bien. Cierra todo con llave y no salgas por nada del mundo. Voy para allá. Miré hacia donde había estado la figura y solo vi oscuridad. Mi respiración se había vuelto pesada y mis manos temblaban ligeramente. Revisé que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, y me quedé esperando a que llegara don Aurelio. Los minutos pasaban muy lento. Cada sonido me sobresaltaba. El viento movía algunos papeles en el estacionamiento, y yo brincaba pensando que era alguien caminando. El ruido del refrigerador de los refrescos sonaba como susurros. Todo mi cuerpo estaba en alerta máxima. A las 4:10 de la mañana vi las luces del carro de don Aurelio acercándose por la carretera. Sentí un alivio enorme al verlo llegar. Se estacionó cerca de la tienda y bajó rápidamente. Era un hombre mayor, como de 60 años, pero esa noche se veía más viejo y cansado de lo normal. Abrí la puerta para dejarlo entrar. Su cara estaba pálida y tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en días. ¿Dónde está el carro gris?, me preguntó inmediatamente mirando hacia las bombas de gasolina. Volteé hacia donde había estado el vehículo y ya no estaba. Había desaparecido sin que yo lo notara, sin que escuchara el motor encenderse o cualquier otro sonido. Estaba ahí hace unos minutos, le dije señalando la bomba vacía. Pero cuando usted llegó ya no estaba. Don Aurelio se acercó a la ventana y observó el área donde había estado el carro. Sus ojos se veían preocupados y había algo más, algo como miedo. Roberto, me dijo sin dejar de mirar hacia afuera. Tengo que contarte algo que debí haberte dicho desde el primer día que empezaste a trabajar aquí. Algo sobre este lugar y sobre lo que le pasó a Mario y a otros antes que él. Se sentó en una de las sillas de plástico que tenía cerca del mostrador y se pasó las manos por la cara, como si estuviera tratando de decidir por dónde empezar. Esta gasolinera se construyó en 1985 sobre un terreno que antes era un cementerio muy viejo, un cementerio que databa de la época colonial. Cuando hicieron la construcción, movieron muchas tumbas, pero algunas se quedaron debajo de donde ahora están las bombas de gasolina. Me quedé callado, procesando lo que me estaba diciendo. Sentía como si el aire de la tienda se hubiera vuelto más pesado.
Desde que abrieron la gasolinera han desaparecido 5 trabajadores del turno de noche. Todos jóvenes, todos entre los 20 y 30 años. El primero fue en 1987, el último fue Mario en 2018. Y ahora tú estás viendo las mismas cosas que ellos vieron. Saqué las identificaciones que había encontrado en el carro y se las mostré. Don Aurelio las tomó con manos temblorosas y las fue revisando una por una. Su cara se fue poniendo más pálida con cada identificación que veía. «Reconozco estos nombres», susurró. Eduardo Ramírez, el primero que desapareció. Carmen Valdés desapareció en 1993. Miguel Torres en el 98. Todos trabajaron en el turno de noche. Todos reportaron haber visto el mismo carro gris antes de desaparecer. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Por qué solo aparece en las noches?, le pregunté, aunque ya no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Don Aurelio guardó silencio por un momento muy largo. Cuando habló, su voz sonaba cansada y derrotada. Creo que las personas que están enterradas debajo de este lugar no pueden descansar. Y creo que buscan compañía para llevarlos con ellos. El carro es como un señuelo, una trampa. Aparece para atraer a los trabajadores nocturnos hacia algo de lo que ya no pueden regresar. En ese momento, todas las luces de la gasolinera se apagaron de golpe. Nos quedamos en completa oscuridad. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y el zumbido lejano de la carretera. Don Aurelio encendió la linterna de su teléfono y la luz iluminó nuestras caras desde abajo, creando sombras extrañas en las paredes. Sus ojos se veían enormes y llenos de terror. «No debí venir», murmuró. «Mi presencia aquí los está molestando más». Traté de encender las luces usando el interruptor principal, pero no funcionaba. Revisé el medidor eléctrico afuera y todo parecía normal. Era como si algo estuviera bloqueando la electricidad de manera selectiva. Cuando regresé a la tienda, don Aurelio estaba parado frente a la ventana con la linterna apuntando hacia afuera. Su cuerpo estaba rígido y no se movía para nada. «Roberto», me dijo sin voltear a verme, «¿cuántos carros ves ahí afuera?» Me acerqué a la ventana y dirigí mi mirada hacia donde apuntaba su linterna. Lo que vi me dejó helado hasta los huesos. No era solo un carro gris. Eran 6 carros, todos del mismo color, todos con las mismas características, formados en una fila perfecta frente a las bombas de gasolina. Las luces de todos estaban encendidas, pero no había nadie visible en ninguno de ellos. «Uno por cada persona que ha desaparecido», susurró don Aurelio. «Y hay un espacio vacío al final de la fila». Era cierto. Había un 7º espacio entre los carros, como si estuvieran esperando a que llegara uno más para completar la formación. En ese momento escuchamos pasos alrededor de la tienda. No eran pasos normales. Sonaban como si varias personas caminaran al mismo tiempo, pero sus pisadas no estaban coordinadas. Algunos pasos sonaban pesados, otros ligeros, como si fueran de personas de diferentes edades y tamaños. Los pasos se fueron acercando más y más a la tienda. Podíamos escuchar cómo rodeaban el edificio lentamente, como si estuvieran buscando una forma de entrar. Don Aurelio y yo nos quedamos pegados uno al otro en el centro de la tienda, tratando de no hacer ruido. «No mires hacia afuera», me susurró don Aurelio. «No importa lo que escuches, no mires hacia las ventanas». Pero la tentación era demasiado fuerte. Los pasos se habían detenido justo frente a la ventana principal. Podía sentir que había alguien ahí parado, observándonos desde la oscuridad. Lentamente, muy lentamente, volteé mi cabeza hacia la ventana. Había 6 figuras paradas frente a la ventana. Todas tenían forma humana, pero algo estaba terriblemente mal con ellas. Sus cuerpos se veían borrosos, como si estuvieran hechos de niebla densa. Sus caras eran lo más perturbador. Podía reconocer las facciones de las personas de las identificaciones que había encontrado. Eduardo Ramírez estaba ahí, pero su rostro se veía pálido y sus ojos eran completamente negros. Carmen Valdés tenía la boca abierta como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Miguel Torres movía la cabeza de lado a lado de manera mecánica, como un robot descompuesto. Todos llevaban el mismo uniforme de la gasolinera, pero la tela se veía vieja y deteriorada.
como si hubiera estado enterrada por años. Y en el centro del grupo estaba Mario Sánchez, exactamente como se veía en la fotografía que había encontrado, pero sus ojos también eran pozos negros sin vida. «No los mires», me gritó don Aurelio, pero ya era demasiado tarde. Las figuras habían notado que las estaba observando. Una por una comenzaron a sonreír, pero sus sonrisas eran demasiado amplias, mostrando dientes que brillaban en la oscuridad. Empezaron a caminar hacia la puerta de la tienda. Sus movimientos eran extraños, como si no supieran bien cómo usar sus cuerpos. Algunos arrastraban los pies, otros daban pasos demasiado largos. Don Aurelio corrió hacia la puerta trasera de la tienda, pero cuando trató de abrirla no se movía. Era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. Golpeó la puerta con desesperación, pero no cedía. «La puerta principal tampoco va a abrir», me dijo con voz quebrada. Esto mismo les pasó a los otros. Quedaron atrapados aquí hasta que ellos los llevaron. Las figuras llegaron a la puerta principal y comenzaron a tocar el vidrio con sus dedos. El sonido era horrible, como uñas raspando cristal. Podía ver sus caras más claramente ahora, y me di cuenta de que sus expresiones cambiaban constantemente, como si no pudieran controlar sus gestos faciales. Mario Sánchez se acercó más a la ventana y puso su mano completa contra el vidrio. Donde tocaba, el cristal se empañaba como si su mano estuviera muy fría. Movió los labios como si estuviera tratando de decir algo, pero no podía escuchar nada. Traté de leer sus labios y me pareció que repetía una palabra una y otra vez. «Ayuda, ayuda, ayuda». Don Aurelio se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Roberto, tengo que decirte algo más, algo que no le dije a Mario ni a los otros». Su voz temblaba mientras hablaba. «Yo fui el primero que vio el carro gris hace 40 años, pero logré escapar esa noche porque llegó otro trabajador a ayudarme. Desde entonces, cada vez que contratan a alguien nuevo para el turno de noche, sé que eventualmente va a pasar esto. ¿Por qué no cerró la gasolinera? ¿Por qué siguió contratando gente?», le grité sintiendo una mezcla de terror y enojo. «Porque si no hay nadie trabajando aquí en las noches, ellos salen del terreno y van a buscar gente a otros lugares. Al menos aquí, solo toman a una persona cada pocos años. Si cerráramos, irían a las casas cercanas, a otros negocios. Tomarían a familias completas». Las figuras habían dejado de tocar la ventana y ahora solo nos observaban. Era como si estuvieran esperando algo específico. El aire dentro de la tienda se había vuelto muy frío y podía ver mi respiración cuando exhalaba. Después de unos minutos que se sintieron como horas, las figuras comenzaron a retroceder hacia los carros. Una por una se subieron a sus vehículos. Los motores se encendieron todos al mismo tiempo, creando un ruido ensordecedor que hacía vibrar las ventanas de la tienda. Pero había algo diferente ahora. El séptimo carro, el que había estado vacío, también se había encendido. Y podía ver una silueta sentada en el asiento del conductor. «Es mi turno», susurró don Aurelio. «Vine aquí esta noche sabiendo que esto podía pasar. Ya no puedo seguir enviando jóvenes a este lugar. Ya no puedo cargar con más muertes en mi conciencia». Antes de que pudiera detenerlo, caminó hacia la puerta principal. Esta vez se abrió sin problemas, como si las figuras hubieran quitado lo que la estaba bloqueando. «Don Aurelio, no», le grité, pero él siguió caminando hacia los carros. Se subió al séptimo vehículo y cerró la puerta. Por un momento pude ver su cara a través del parabrisas. Me miró una última vez y movió los labios para decir: «Lo siento». Los 7 carros se pusieron en movimiento al mismo tiempo. Se alejaron lentamente de la gasolinera y desaparecieron en la oscuridad de la carretera. El sonido de los motores se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el silencio. Las luces de la gasolinera se encendieron de nuevo automáticamente. Todo volvió a verse normal, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Me quedé ahí parado hasta que salió el sol. Cuando llegó el trabajador del turno de día, le dije que don Aurelio había tenido una emergencia familiar y se había ido durante la noche. Renuncié ese mismo día y nunca volví a pisar esa gasolinera. Han pasado 5 años desde esa noche,
Me mudé a otra ciudad, conseguí otro trabajo, traté de hacer una vida normal, pero todas las noches sigo pensando en lo que pasó. Y lo peor de todo, es que sé que alguien más está trabajando ahora en esa gasolinera durante las noches. Busqué en internet noticias sobre desapariciones recientes en esa zona, y encontré algo que me heló la sangre. Hace 3 meses desapareció un joven llamado David Moreno. Trabajaba en el turno de noche de una gasolinera en la carretera a Chapala, la misma gasolinera donde yo trabajé. El mismo lugar donde están enterrados don Aurelio y todos los demás. Sé que debería hacer algo, llamar a la policía, cerrar ese lugar de alguna manera. Pero también sé que don Aurelio tenía razón. Si cierran la gasolinera, ellos van a ir a buscar gente a otros lugares. Van a tomar a más personas, a familias completas. Así que sigo callado, cargando con este secreto que me está consumiendo poco a poco. Cada noche me despierto empapado en sudor, viendo las caras de esas figuras en mis pesadillas. Y sé que algún día, cuando ya no pueda soportar más esta culpa, voy a regresar a esa gasolinera. Voy a regresar para tomar el lugar de alguien más como hizo don Aurelio. Porque esa es la única forma de que esto termine. Al menos para una persona más. El ciclo nunca se rompe, solo cambia de víctimas. Y mientras escribo esto, sé que en algún lugar de México hay un joven trabajando solo en el turno de noche de esa gasolinera, esperando a que aparezca un carro gris que nunca debería existir, esperando su turno de unirse a los que ya no pueden descansar.